Cada día trayendo una cápsula de vida de la palabra de Dios, creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora con ustedes, Camilo Alfaro. Muy bien, mis amigos, entremos al tema del día de hoy, a la cápsula de vida del día de hoy. Esperamos de que estas cápsulas siempre sean de gran bendición para tu vida. Hoy vamos a comenzar en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 1 al 2. La palabra de Dios nos dice estas palabras. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios nos ha dado trabajo, amigo, amiga, que nos escuchas en el día de hoy, que realizar. Y nuestro constante aplazamiento para llevar a cabo su plan es desobediencia. Esto hace que la postergación habitual sea un problema grave. Leer la Biblia diariamente, orar y diezmar no son las únicas cosas que los cristianos pueden aplazar o descuidar. También podemos postergar algunas cosas en nuestra vida diaria que pueden afectar cómo estamos viviendo hoy. Una de ellas es servir en la iglesia. Nos ofrecemos para servir, pero cuando nos llaman a hacerlo, decimos que no, sacamos excusa. Si nos preguntan por qué, podemos responder que la duración del compromiso no nos conviene. En otras ocasiones decimos que el trabajo no se ajusta a lo que somos. En ambos casos, si examinamos nuestros sentimientos, descubriremos que estamos evitando lo que no nos gusta o no somos competentes de hacerlo. Yo creo que la obra de servir para nosotros debe ser algo de la cual amemos, ya que servimos a Dios y no a los hombres. Pero Romanos capítulo 12, verso 1 nos dice: así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero cuando viene el momento de servir, la cosa cambia. Un punto número 2 que también para cada uno de nosotros deberíamos estar haciendo: hablar de nuestra fe. Podemos ponernos muy ansiosos al pensar en cómo debemos expresarnos, en cómo reaccionar a los demás y en si seremos capaces de responder bien las preguntas cuando la inseguridad nos amenaza. Normalmente, por supuesto, muchas personas tratan de hasta evitar ser elegidos para ir a evangelizar o hablar de la fe. No hacer nada, escuche bien, es desobediencia. No hacer nada al respecto de hablar de nuestra fe es desobediencia. Hablar de nuestra fe es un principio extraordinario que Dios nos ha dejado a nosotros como sus hijos para llevar el evangelio de Dios a otros lugares. Punto número 3 del día de hoy: someter nuestra voluntad a la del Señor. El solo pensar en dar a Dios el control en ciertas áreas hace que muchos nos sintamos temerosos. Por tanto, nos aferramos a nuestra voluntad, evitamos someternos a la de Él. Pero el verdadero sometimiento dice: Señor, estoy dispuesto a hacer lo que quieras en esta situación. Voy a obedecer tu palabra. Después de un tiempo, como consecuencia, nuestro crecimiento espiritual se atrofia. Entonces nuestra utilidad para el Señor y nuestro gozo disminuyen.
El Señor nos ha pedido que seamos sus embajadores. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 20, la palabra de Dios nos dice algo extraordinario acerca del tema del día de hoy. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Como cristianos tenemos el deber de servir en la iglesia, hablar de nuestra fe, someter nuestra voluntad a la del Señor y entender que somos embajadores del reino de Dios, escogidos para grandes cosas. Y que Dios nos ha colocado en lugares de bendición, porque escucha el número 4 del día de hoy, para también amar a otros. Amar a los demás es el punto número 4 del día de hoy. Si respondemos simplemente a nuestros impulsos naturales, es probable que seamos amables cuando la gente sea buena con nosotros, por supuesto, ¿cierto? Pero es posible que otras veces seamos hirientes, rencorosos y agresivos y no amemos, no mostremos el amor de Dios. El Señor Jesucristo nos enseña claramente que debemos amar aunque quienes nos rodeen nos resulten antipáticos. Él vivió lo que enseñó, ¿cierto? Si hay algo que la gente vio en Él, era algo diferente y que era el amor de Dios. Romanos capítulo 5, verso 8, la palabra de Dios nos dice esto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sabiendo que nosotros éramos pecadores, Él mostró su amor para cada uno de nosotros. Entonces, por gratitud a lo que Él hizo y con su poder, podemos amar a los demás. Primera de Juan capítulo 3 verso 14, la palabra de Dios nos dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¡Wow! El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¡Wow! Qué lindo este versículo, ¿verdad? Antes estábamos muertos, ahora hemos sido redimidos a vida, pero nos dice, el que no ama a su hermano sigue allí. ¡Wow! Juan capítulo 13, verso 35 nos agrega este tema y nos dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Vea cómo Dios en su palabra les dice a ellos el importante beneficio que hay en amar. Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Porque si aprendemos a amar, entenderemos lo que Dios nos ha dicho en el resto de su palabra. Dios muestra su amor por toda su palabra y Él muestra este versículo y nos dice, si ustedes aprenden a amar, aprenderán y entenderán el importante principio que hay en toda la palabra, que es el amor de Dios. Tratar a los demás como queremos ser tratados es lo que crea las relaciones fuertes y satisfactorias que todo el mundo desea. 4 puntos esenciales que como cristianos necesitamos aprender y trabajar todos los días. Esto es un músculo, esto es ir al gym espiritual y trabajar todos los días. Servir en la iglesia, hablar de nuestra fe, someter nuestra voluntad a la del Señor y amar a los demás. ¿Cómo quedaron ustedes en esto? 1 de 3, 1 de 4, 3 de 4, 2 de 4. Dios nos llama a obedecer su palabra completamente y esto se lleva un proceso largo, pero que todo momento estemos trabajando en lo que Dios nos ha llamado a hacer, que es obedecer su palabra por todo lo que Él
nos ha dicho. La palabra de Dios es vida, eficaz y verdadera. Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús.